En Noticias Telemedellín, hablemos de... Continuamos esta conversación aquí en Hablemos de, con nuestro tema para hoy, la aprobación del superávit para la ciudad. Estuvimos en las calles con ustedes, les hicimos una pregunta: ¿a qué proyectos prioritariamente deberían invertirse estos recursos? ¿A qué temas sociales? Esto nos respondieron. Sobre todo en las personas adultos, en la niñez. En salud, aquí hay gente que está ya mucho de bulto con la salud, con los medicamentos y con todo. A un fondo especial que sea reevaluado por personas financieras que conozcan eso. Mucho en salud, en esos habitantes de calle que son como tan, sí, en organizar un poquito más la ciudad. Emprendimiento, salud y avistamiento del futuro. Los colegios creo que tienen en estos momentos falencias. Yo diría que en educación y en mejoramiento de vivienda. Hablemos de... La opinión de la gente, educación, vivienda, otros programas sociales en los que deberían ser, según ellos, invertidos estos presupuestos, o este presupuesto mejor del superávit para el distrito de Medellín. Es momento para nuestros dos siguientes invitados de la noche, en este caso dos integrantes del Consejo Distrital que estuvieron discutiendo este proyecto de acuerdo 045 y que el pasado fin de semana lo aprobaron. Estamos hablando del profesor Luis Guillermo Vélez, del Centro Democrático, y de Alejandro de Bedut, del Movimiento Creemos. Muy buenas noches, señores, y bienvenidos a esta conversación en Hablemos de. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por invitarnos. Yo feliz de estar aquí compartiendo nada más y nada menos que aquí con el profesor. Muchas felicitaciones hoy en el Día del Profesor, mi querido amigo profesor Luis Guillermo. Muchas gracias, Alejo, muchas gracias. Así es, a los dos bienvenidos, y yo quiero comenzar con usted, profesor, a propósito, doctor en Economía, para que nos explique qué es el superávit. Expliquémosle a los televidentes por qué, de dónde salen estos recursos. El superávit. Superávit fiscal es un dinero que resulta de una vigencia presupuestal en razón a que o se recaudaron más ingresos tributarios y no tributarios que los presupuestados, a que se gastaron menos de lo que se tenía previsto o una combinación de ambos, cuál es el caso del superávit actual. El superávit actual surge, el doctor Orlando pues dio las cifras más precisas, no voy a abundar en ello, por aquí están, de tres fuentes: unos recursos tributarios adicionales, unos ingresos adicionales de rendimientos financieros que dio EPM y un gasto inferior en algunas dependencias. De ahí quedó esta tuma, este superávit. El superávit debe pasarse a la vigencia siguiente y se entra a aplicar básicamente con la misma lógica del presupuesto. Por eso es una adición presupuestal. Se adiciona al presupuesto este superávit. Eso es, digamos así en general, de lo que se trata. Bueno, esta pregunta para los dos y luego de esta explicación tan pertinente, ustedes que de alguna manera hacen ese control político a la administración distrital, ¿cómo ven que Medellín haya tenido ese buen comportamiento financiero en el 2024? Es decir, que hayan tenido ese buen recaudo de los impuestos, pero que también a través de políticas como por ejemplo la que mencionaba el secretario de Hacienda Orlando Uribe, de austeridad, pues Medellín logre esa cifra, 335.000 millones de pesos. Joven. Pues a ver, ¿qué podemos decir al respecto? Primero es que todos los años siempre llega al Consejo Distrital un proyecto de acuerdo de superávit, pero en este caso llegó un proyecto, el más alto en toda la historia, 335.000 millones de pesos, porque se confabularon varios factores. El primero
ese buen comportamiento de EPM, que casi siempre es el que llega a superávit de EPM, se hacen unas proyecciones, pero efectivamente al cierre del año contable 2024, pues esas proyecciones quedaron por encima y llega a esos 100.000 millones de pesos por EPM. Pero además 226.000 millones de pesos por un buen comportamiento, unas buenas manejo de las finanzas, digamos que una austeridad también en el gasto, en algunos programas, en algunos proyectos. Eso se lleva al Consejo Distrital para que se redistribuya en algunos programas y proyectos dentro del plan de desarrollo, pero que esta vez también llegó en un momento coyuntural en donde estábamos en una emergencia por la ola invernal y este recurso, llamémoslo así coloquialmente, nos cayó como anillo al dedo para la ciudad, puesto que pudimos destinar un presupuesto puntual para atender la emergencia. Yo en el debate me preguntaba, bueno, ¿y si este superávit hubiera llegado, no sé, 1 o 2 semanas después, o en enero o febrero, y no estábamos en la contingencia, qué hubiera pasado? O sea, fue en el momento perfecto que llega este recurso, le solicitan al Consejo que determinen qué lo vamos a invertir y puntualmente, y gracias a un trabajo muy fuerte que hizo el profesor en las sesiones, para que vean que este consejo escucha la experiencia, escucha a las personas, porque es un consejo joven. El 86% del consejo se renovó, casi todos somos nuevos allí, y eso logró, esa mezcla de conocimiento, logró que pudiéramos sacar un mejor proyecto de acuerdo de superávit al que entró en inicio por parte de la alcaldía. Sí, perdón, en efecto, quiero explicar algo de la dinámica, cómo se forman los acuerdos. Todo acuerdo parte o es de iniciativa de la administración o de iniciativa del consejo. Yo presento un proyecto, entonces yo presento una exposición de motivos y un articulado. Se nombran unos ponentes y se somete a la consideración de todos los corporados. Eso tiene una anticipación. Nosotros, por ejemplo, en este momento estamos mirando y estudiando acuerdos que podemos estar discutiendo ya en las sesiones en junio o julio. Entonces se van mirando los acuerdos. Entonces uno, cuando ve un acuerdo que le gusta o que le parece que quiere complementar y potenciar, hace lo que se llama una enmienda. Una enmienda, se enmienda la plana. Entonces, y así es como se enriquece. A veces las enmiendas no se aceptan, a veces se aceptan, en fin, pero ese es el proceso. La administración había planteado un proyecto de utilización del superávit que iba en la línea del plan de desarrollo y en la línea del presupuesto. No se pueden inventar cosas que no son. Pero entonces, cuando vimos la situación que se estaba presentando, conjuntamente con otros concejales, presentamos una enmienda y le dijimos a la administración, mire, dediquemos más de estos recursos a la atención de esta emergencia y sobre todo a la prevención de nuevas emergencias, porque es que vamos a salir del invierno de abril-mayo, pero viene todavía el invierno de octubre y estamos en niña. Entonces todavía podemos tener situaciones complicadas en el tema de las quebradas. Entonces por eso se propuso. Pero quiero aclarar una cosa, no es que el DAGRED ni las entidades que tienen que atender nuestras emergencias no tuvieran nada, pues estaban en el presupuesto. Y no es que si no hubiera aparecido el superávit no hubiera habido recursos, no, había unos recursos presupuestales. Pero entonces también aprovechamos esta situación para reforzar este asunto de la atención de las quebradas y la atención de la emergencia. Claro, así es, Alejo, mediante la enmienda. Entonces, finalmente, termino con esto para darle la palabra pues a Alejo. Con la administración concertamos que una parte de ese superávit, en total 63.000 millones de pesos, se destinara más específicamente a la atención de la emergencia. Pero ahí hay recursos, ahí hay 70.000 millones de pesos para
infraestructura, y mucha de esa infraestructura es en puentes, mejoramiento de vías que están en los territorios en los que se presentó la emergencia. ¿Vale? Importante entonces, y como decía el concejal de Vedú, pues en un momento muy oportuno, la calamidad pública y que llegue este superávit, muy importante esa iniciativa desde el Consejo. ¿Qué les parece si escuchamos a los televidentes? Ellos también tienen inquietudes. Tienen preguntas para ustedes, señores. Me gustaría saber qué mecanismos de control existen para saber en qué se está invirtiendo el dinero del superávit. Hablemos de. ¿Quién quiere responder? Pues nosotros el mecanismo de control que tenemos es el control político, que podemos citar a debates de control político a las diferentes entidades para que rindan cuentas no solo de los recursos, sino de los indicadores, de cómo se está administrando cada uno de los temas que tratan cada uno de ellos, y los secretarios, los directores, los gerentes tienen la obligación de ir al Consejo Distrital, la comunidad puede hacerse presente para también acceder a la información que llegan previo a un cuestionario que se le envía a las dependencias para que vayan y le rindan cuentas a la ciudad en el Consejo Distrital. Eso es muy importante, el control político, que recuerden que los concejales tenemos esas dos funciones, presentar proyectos de acuerdo, como lo dijo el profe, y también hacer debates de control político para que la administración municipal cumpla el plan de desarrollo, cumpla las metas, cumpla los objetivos, y también revisar todo el tema de transparencia. ¿En qué plazo se hace esa veeduría, por ejemplo, para un tema como el superávit? Es decir, ya fue aprobado el fin de semana, ustedes cuándo van y le preguntan a la administración, bueno, ¿cómo están siendo suministrados o administrados estos dineros? No, eso lo estaremos haciendo pues dentro de unos meses, en las sesiones de junio, julio o incluso en las sesiones de final de año, porque tienen que ejecutar. Pero además, uno se mantiene atento. Los concejales tenemos enfoques e intereses particulares, entonces le ponemos el ojo a eso. Me explico. En este superávit, en la aplicación, se incluyeron 17.000 millones de pesos para el tema de las quebradas, que debe ejecutar la Secretaría del Ambiente. 17.000, tenían 2.500, se pusieron esos adicionales, entonces ellos van a tener que salir a mirar quebrada por quebrada, las quebradas más riesgosas, a ver dónde hay que dragar, a ver dónde hay que hacerle cosas en el cauce. Yo estaré mirando eso y obviamente en su momento haremos la rendición de cuentas. Por ejemplo, un tema que me interesa a mí, que al que yo también le voy a poner lupa, es el tema de los bomberos. En este superávit se destinaron, luego de todo el acuerdo que llegamos, 3.000 millones de pesos para fortalecer el cuerpo de bomberos en dotación, en los uniformes, los equipos y obviamente porque estamos también en déficit de número de bomberos para atender todas estas emergencias. Además que hoy la demanda lo necesita. O sea, las semanas que han pasado en Medellín han sido bien duras. De verdad que duras en cuanto al tema del trabajo para el cuerpo de bomberos de la ciudad de Medellín. Sí, señor. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con ustedes, concejales, para seguir hablando del superávit en Medellín. Ya volvemos. En Noticias Telemedellín, hablemos de. En Noticias Telemedellín, hablemos de. ¿Qué tal? Saludo cordial para todos los televidentes de Telemedellín. Bienvenidos a Hablemos de, con la aprobación del proyecto de acuerdo 045 por parte del Consejo Distrital. Este fin de semana, el distrito de Medellín, la ciudad, incorpora recursos fiscales de la vigencia anterior para la vigencia 2025. Recursos que serán invertidos, entre otros, en programas de orden social y también en la atención a la emergencia de la temporada de lluvias, pero también en programas de infraestructura. En los próximos 60 minutos estaremos hablando a grandes rasgos con integrantes de la administración distrital y también del Consejo de Medellín sobre
la aprobación del superávit 2025 para el distrito de Medellín. Estaremos hablando con ellos, pero también con mis compañeros de set, Juan Guillermo San Martín, Susana Lancheros, a quienes saludo y les doy la bienvenida. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Juan Guillermo, muy buenas noches. A ustedes buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más, como cada jueves, en este diálogo. Hoy, Andrés, claro que sí es un tema muy importante para toda la ciudadanía. Es importante que conozcamos cómo se van a invertir estos recursos, 335.000 millones de pesos que van a ser destinados, como usted lo decía, para diferentes programas sociales y también para un punto muy importante y que está pues en este momento muy vigente, y son las emergencias por lluvias. Parte de esos recursos se van a destinar para ayudar a la comunidad más afectada y también para mejoramiento de obras de infraestructura que mitiguen el riesgo, Juan Guillermo. Sí, Susana, Andrés, televidentes, ¿qué tal? Muy buenas noches, un saludo muy especial para todos. Por supuesto, se van a invertir el 65% en temas sociales, proyectos estratégicos del Distrito de Medellín que tienen el propósito de mejorar el bienestar y la calidad de vida de los habitantes. Temas de salud, temas de buen comienzo, infraestructura, recuperación de la malla vial, también en temas que tienen que ver con las diferentes necesidades en las comunas, corregimientos de nuestro distrito, pero como lo mencionaba Susana, muy importante el tema de las lluvias. Vamos a tener también en el programa las cifras que nos ayudan a comprender por qué es importante el fortalecimiento del DAGRED, por qué es importante la mitigación del riesgo en las quebradas, las zonas verdes, que esto ha estado llevando a tener una de las emergencias con la temporada de lluvias más complejas de los últimos años en la ciudad. Mire, ustedes lo han dicho, el 65% serán invertidos de estos recursos, 335.000 millones de pesos serán invertidos en programas sociales, pero habrá una inversión importante de 63.000 millones de pesos en atención a esas emergencias de la temporada de lluvias y de la temporada de más lluvias. ¿Cómo? Con la mitigación, obras en las quebradas, ayudas alimentarias y de alojamiento temporal para las personas afectadas y que han resultado damnificadas por esta temporada, por estos aguaceros que han caído sobre la ciudad de Medellín. Muy importante, la prevención, la atención de todas estas emergencias, pero también mecanismos que con estos recursos se fortalecen para prevenir y en últimas también poder salvar vidas en el distrito. Así es, vamos a tener al secretario de Hacienda de Medellín y también a dos concejales que nos van a contar un poco de lo que pasó allí en la corporación, cómo se aprobaron estos recursos y qué les parece si, como siempre, comenzamos esta conversación con nuestros televidentes. Estuvimos haciendo un sondeo en las calles y les preguntamos a la gente qué opina, si están de acuerdo con que estos recursos sean invertidos para programas sociales en Medellín. Esto nos respondieron. Sí. ¿Por qué? Porque uno ve las necesidades de las personas y entre esos recursos se deben de aprovechar para eso. Primero que todo, la educación, salud y en la tercera edad. Que la hicieran para inversión social, que ya quería la salud, la educación y vivienda. Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque Medellín necesita mucho de seguridad, de educación. Bueno, el problema de Medellín es que Medellín es una ciudad impía. Es decir, aquí no hay piedad por nada, está lleno de personas en la calle, de dificultades, personas aguantando hambre en los barrios, en las veredas. Me gustaría que este presupuesto se invirtiera en las personas que son trabajadores o vendedores ambulantes. Y esa plata que es de superávit deberían de invertirla en proyectos de alimentación, en educación. Hablemos de... Muy bien, esa la opinión de la gente en las calles de la ciudad de Medellín, pero que sea hasta entonces ya el momento para presentar a nuestro primer invitado de la noche. Estamos hablando del secretario de Hacienda del Distrito de Medellín, Orlando Uribe, una persona fundamental en ese buen manejo de esos recursos, porque lo decíamos al principio, es incorporar esos recursos que evidentemente también por ley hay que volver a reinvertir en el distrito de Medellín, pero recursos que eran del 2024 que han sido aprobados a través de este proyecto de acuerdo del Consejo para el 2025. Muy buenas noches y bienvenido, hablemos de secretario. Andrés, buenas noches para usted, para todos los televidentes, para Susana. Y bueno, no, la verdad es para la ciudad un privilegio poder contar con estos recursos, especialmente en un momento también un poco crítico debido a la contingencia por la ola invernal. Pero aquí se conjugan cosas muy importantes. Lo primero
es que efectivamente estamos llevando una adición presupuestal de 335.000 millones de pesos. La discutimos la semana anterior con el Consejo, un ejercicio pues democrático, abierto, una muy buena discusión. Por fortuna, repito, pues los concejales y la administración en ese consenso y en ese buen diálogo permanente, pues logramos que estos recursos puedan ser incorporados. La ciudad ha tenido un buen comportamiento financiero, lo tuvo el año 2024, no obstante haber tenido dificultades porque recibimos una ciudad en un estado, la verdad, crítico desde sus finanzas. Nosotros llegamos y de inmediato nos tocó casi cubrir secretarías y algunas entidades del distrito por más de 1.5 billones de pesos, pero la ciudad cuenta con otras características importantes y es que la gente paga bien sus impuestos. Tenemos a empresas públicas de Medellín que le transfiere el 25% del presupuesto a la ciudad y eso nos permite entonces poder presentar un superávit este año 2025 para poder realizar y tener más proyectos y mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes. Secretario, bueno, se trata de una muy buena noticia para la ciudad, 335.000 millones de pesos. Cuéntenos qué contenía ese proyecto de acuerdo, qué fue lo que ustedes le presentaron al Consejo de Medellín. Así es, bueno, digamos que tiene dos elementos muy importantes. Uno, que se da una sobreejecución del ingreso por cerca de 226.000 millones de pesos. Se le adicionan recursos por parte de EPM. EPM el año anterior tuvo utilidades por más de 4.8 billones, le transfiere al distrito el 55%. Nosotros le incorporamos el año pasado en el presupuesto que se discutió en el Consejo también 2.553.000 millones de pesos, pero gracias a ese ejercicio al final del año 2024 fue superior en 100.000 millones de pesos a lo que estaba previsto que vamos a incorporar en este superávit. Además, recursos provenientes de cerca de 8.000 millones de pesos de las utilidades del aeropuerto Olaya Herrera. También hubo otro elemento que quiero destacar. El año pasado el Consejo nos aprobó un beneficio tributario para las personas que tenían deudas con el distrito. Ahí logramos recaudar cerca de 273.000 millones de pesos de personas que tenían pues vencidas sus impuestos con el distrito y eso hace parte también de esta incorporación en el superávit. Yo insisto, pues esto es una ciudad que sus finanzas han sido manejadas con total transparencia, con honestidad y contamos pues también con un equipo que ha hecho parte de todo este proceso y esa es una buena noticia que hoy le tenemos a Medellín. Usted mencionaba ahí esos aspectos, pero yo creo que hay uno muy importante, es esa política de austeridad que hubo durante todo el 2024 y lo que vamos de 2025 en la administración distrital, ¿no? Eso también ayudó demasiado. La verdad nosotros llegamos, yo lo decía al comienzo, y encontramos una administración, la verdad, que derrochaba los recursos, que invertía, de verdad, donde no se debía invertir, y nosotros encontramos y dijimos, venga, todas las secretarías, todas las dependencias deben entrar en un proceso de austeridad y de eficiencia. Suprimimos demasiados contratos, le dijimos a todos los equipos, venga, no podemos seguir a este ritmo con el agravante de que muchas de estas secretarías estaban desfinanciadas en sus programas y en sus proyectos. Más de 1.5 billones de pesos llegamos a cubrir entidades que estaban prácticamente en la quiebra. Estamos hablando de la EDU, estamos hablando de Metroparques, estamos hablando del Hospital General, de Metrosalud, y ahí tuvimos que hacer inversiones muy importantes. Pero todo ese programa, ese plan de austeridad y eficiencia nos permitió sortear una situación en el 2024 bastante crítica, pero también nos está permitiendo en este momento incorporar recursos para este superávit del año 2025. Secretario, ¿qué le parece si escuchamos a los televidentes? Ellos también tienen preguntas sobre este tema, la aprobación del superávit para Medellín. Vamos a escucharlos. Quisiera saber por qué se tomó la decisión de priorizar esos sectores sociales de otros sectores. Hablemos de...
¿Qué le podemos responder, secretario? ¿Por qué se priorizaron los sectores que ustedes decidieron destinar estos recursos a estos sectores? Bueno, digamos que nosotros cuando concebimos y presentamos el presupuesto, pues presupuestamos cómo las secretarías pueden tener la destinación de los recursos para llegar a cumplir sus programas y sus proyectos. Aquí las necesidades siempre van a ser superiores a los recursos que se tienen. Aquí realmente priorizamos en temas sociales. Este superávit va a tener recursos para la Secretaría de Inclusión Social, para la Secretaría de Salud, para el INDER y para otras dependencias. Temas importantes que van en este superávit. Lo primero, 61.000 millones de pesos destinados a salud, a la Secretaría de Salud, para poder atender una situación muy compleja que se nos presenta en este momento en todo y por temas estructurales que se vienen teniendo en todo el país en el tema de salud. Nosotros estamos teniendo que cubrir las obligaciones que el gobierno nacional hoy no está cubriendo. El año pasado, tanto el Hospital General como Metrosalud tuvieron inversiones superiores a los 200.000 millones de pesos. Aquí van en este superávit exclusivamente 61.000 millones de pesos. Secretarías como Inclusión tienen en este superávit una participación importante superior a los 28.000 millones de pesos y también dentro de este superávit, que es un tema que en el Consejo y los concejales pues van a estar exponiendo claramente, logramos incorporar 63.000 millones de pesos, para atender toda la contingencia por la ola invernal. Estos recursos, cuando nosotros presentamos el superávit, pues no se había presentado esta contingencia. Y en ese ejercicio que yo mencionaba ahora, democrático, juicioso con el Consejo, pues logramos destinar estos recursos que van a ser invertidos en la Secretaría del Medio Ambiente, en la Secretaría de Infraestructura, Secretaría de Inclusión Social, en el DAGRET, y bueno, vamos a poder sortear con estos recursos este momento crítico por el que estamos pasando. Sigue también la apuesta por Buen Comienzo, por el programa de la primera infancia. Son 34.000 millones de pesos de este superávit que van a ser invertidos ahí, ¿no? Así es, el programa Buen Comienzo, pues nosotros desde el inicio de la administración llevamos al plan plurianual de inversiones, al plan de desarrollo una gran apuesta. Buen Comienzo 365, como lo dice el alcalde Federico Gutiérrez, el hambre no sale a vacaciones. Aquí tenemos cerca de 89.000 niños y más de 12.000 madres gestantes en este programa Buen Comienzo. Vamos a hacer inversión de 1.4, 1.5 billones y estos 34.000 millones de pesos van a permitir complementar todos los beneficios que tiene Buen Comienzo para todos los niños y madres gestantes. Esto es muy importante y hace parte pues como de estas grandes apuestas por proyectos estratégicos netamente sociales. Secretario, ¿qué le parece si revisamos un poco a detalle cómo se van a invertir esos recursos? Juan Guillermo San Martín nos entrega algunos números de ese superávit, cómo serán invertidos para la atención de las emergencias y también en temas sociales. Juan Guillermo. Sí, Susana, televidentes, esta es una información que nos comparte Secretaría de Hacienda y la ilustramos en el videobol para hacerla también más visual y más sencilla de digerir en cuanto a estos números para nuestros televidentes. Veamos entonces esos porcentajes en los cuales se van a invertir estos recursos que llegaron del superávit aprobado por el Consejo Distrital. Veamos entonces el total, son 335.515 millones de pesos que se van a destinar fundamentalmente a diferentes temas sociales, proyectos estratégicos, como lo comentaba el secretario Orlando, pero también tiene un componente muy específico de reforzar la atención y las capacidades del DAGRET, pero también la atención a las familias que lamentablemente han padecido bastante en estos días de intensas lluvias. Veamos entonces estos porcentajes para la atención de emergencia. Ya lo esbozaba el secretario, 63.000 millones de pesos. Esta información que nos comparte la alcaldía son algunos de los frentes en los cuales se van a invertir estos recursos. Suministro de agua potable, sobre todo para estas poblaciones, por ejemplo, en los corregimientos como San Antonio de Prado y Altavista, que a raíz de las emergencias han tenido también cortes de agua. Remoción de escombros, no solamente las lluvias han afectado
a las familias, sino que también han afectado físicamente la infraestructura física del distrito. Por eso es importante también la remoción de escombros, como en el caso, por ejemplo, de la Loma de los Balsos. También es muy importante el plan Quebradas. Medellín tiene bastantes quebradas y muchas de ellas necesitan de una intervención. Es un tema preventivo. Varias de las emergencias, como la de Altavista, ocurrieron precisamente por el tema de las quebradas. Ayudas alimentarias, esto hace parte de la atención integral en el caso de las emergencias. Alojamientos temporal, familias que tienen que ser reubicadas porque están en zonas de riesgo o habitan en zonas con evacuación preventiva o temporal de sus hogares. Y también muy importante, atención integral a las familias con diferentes componentes brindados por Secretaría como Salud e Inclusión Social, entre otros. Veamos también este otro componente que es importante: el 65% de los recursos, como nos lo comparte Hacienda, se van a destinar a diferentes temas sociales y proyectos estratégicos. Son en total 272.000 millones de pesos que van, entre otros temas, a ampliar los servicios de salud, lo mencionaba también el secretario Orlando, fortalecer Buen Comienzo y también, muy importante, un componente de vivienda digna. Esos son los datos importantes que tienen que ver entonces con esos recursos y su distribución. Importante esa utilización de ese dinero en la atención de esas emergencias, en el fortalecimiento del DAGRET sobre todo. Hay una cifra puntual para ese fortalecimiento que es de 18.000 millones de pesos solo para el Departamento de Atención de Riesgos y Desastres de Medellín, secretario. Así es, mire, el fortalecimiento pues, del Cuerpo de Bomberos hace parte de este superávit. También tiene, digamos, la capacidad con estos recursos el DAGRET de hacer intervenciones ya un poquito más duras en quebradas, al igual que lo hace la Secretaría de Medio Ambiente. Nuestro propósito con estos recursos es, uno, atender la emergencia que hoy se está presentando, pero también, que es muy importante, que el distrito vaya entrando en un proceso de adaptación a las contingencias que se puedan presentar hacia el futuro. No solo estos recursos que hoy estamos invirtiendo en estas dependencias, DAGRET, infraestructura, Secretaría de Medio Ambiente, pues van a ser utilizados para ello, sino que ya venían dentro del presupuesto del año 2025 y el plan plurianual, o sea, para los 4 años de gobierno, del orden en todas estas secretarías para este año, del orden de los 262.000 millones de pesos. A esto se le suman estos recursos que estamos en este momento o que discutimos la semana anterior en el superávit. Para todo el cuatrenio, las inversiones en todo el tema de mitigación, en todo el tema de adaptación, de atención de esta contingencia, supera los 860.000 millones de pesos. O sea, la ciudad hoy está financieramente preparada, técnicamente preparada, y lo que estamos haciendo es pues haciendo ese trabajo de caracterización, de dimensionamiento a través de los comités de gestión del riesgo que se han venido desarrollando en los últimos días, producto de la declaratoria de calamidad pública y de las distintas, reuniones que se vienen dando por parte de estos distintos estamentos. Yo diría que es también un poco como entender el contexto actual del estado del clima. Estamos en una temporada de más lluvias, emergencias, y entender que estos recursos, destinándolos allí, van a salvar muchas vidas, de hecho. Así es. Según el CIATA, esta oleada invernal va hacia mediados de junio. Lo que estamos haciendo es atendiendo y preparándonos con estos recursos para poder atender, como usted lo dice, salvar vidas, tener la atención prioritaria por parte de estas entidades a las personas, todo el sistema de salud dispuesto, además todo el cuerpo de bomberos, todo el DAGRET y todas estas secretarías y todos estos equipos que no descansan desde el primer momento en que se presentaron estas dificultades. Secretario, ¿qué le parece si escuchamos nuevamente a nuestros televidentes y las preguntas que tienen sobre este tema?
¿Qué impacto puede tener con esta inversión en los medellinenses y en cuánto tiempo? Hablemos de... Bien, secretario, ahí la pregunta, ¿qué impacto Bueno, tiene? no, el impacto pues es grande, pues digamos que las inversiones son cuantiosas, son importantes, están destinadas a atender las emergencias inmediatas, las que se han presentado, y ojalá pues no se presenten más, pero estas condiciones ambientales y de lluvia están un poco críticas, pero vamos a tener estos recursos disponibles, dispuestos para que estas entidades entren a hacer su trabajo. Secretario, ¿qué implica tener ese buen manejo del recurso? Y ahora con este superávit, pues digámoslo así, distribuirlo en esas situaciones que hoy son prioridad y que también se convierten en retos para la ciudad, ¿no? Sí, definitivamente lo que hablábamos ahora, manejar y tener estos recursos disponibles, siempre va a ser muy importante el manejo pulcro, eficiente y entender que son recursos públicos. Por eso nosotros, desde los lineamientos que el alcalde siempre ha tenido con nosotros es, aquí no se puede perder un peso. Nosotros venimos de una historia muy compleja de la ciudad en los últimos años con el manejo de los recursos, y lo que le tenemos que dar a la gente es la tranquilidad de que sus impuestos están siendo bien invertidos, priorizados donde realmente se necesitan priorizar, en la calidad de vida, en la atención, insisto, prioritaria, y eso es lo que hoy estamos haciendo. Mire, aquí los contribuyentes y quienes pagan sus impuestos tienen confianza en nosotros. De 100 facturas que nosotros emitimos desde el distrito nos pagan 93. La gente ha venido pagando. El año anterior que tuvimos la oportunidad de lanzar y de presentar el beneficio tributario a la ciudadanía aprobada por el Consejo, además, pues teníamos un presupuesto de recaudo de 67.000 millones. La gente, confiando en su administración, nos pagó más de 273.000 millones de pesos. La gente cree en esta administración, ve que estamos ejecutando los recursos de manera transparente, y eso lo que nos permite es poder contar con estos recursos para el superávit este año 2025. Claro, secretario, además habla de la eficiencia de la gestión administrativa del año pasado. ¿Estos recursos van a poder ejecutarse inmediatamente? Sí, estos recursos pues entran al presupuesto de estas secretarías. Nosotros pues ya estamos disponiendo pues los trámites, a través de los trámites operativos, para que salgan a contratar cada una de estas secretarías, repito, en sus programas y en sus proyectos, y darle la dinámica que esto requiere. Recuerden que este año el presupuesto es de 11 billones de pesos, más de 8.9 billones de pesos exclusivamente para inversión, para seguir dinamizando a través de la inversión pública la ciudad, la generación de empleo que esto también trae, y el dinamismo que va teniendo la inversión pública. Entonces, bueno, por lo pronto es poder atender esta contingencia y que la ciudad no para. Secretario, una última antes de irnos al corte, y más como curiosidad, lo escucho hablando de tantos números, superávit, el presupuesto, el superávit de EPM. ¿Usted cómo hace con tantos números? Usted es el hombre de los números en la alcaldía de Medellín. Pues bueno, sí, nos corresponde en esta responsabilidad atender de manera honesta, transparente, estar en completa conexión con el ciudadano, con el contribuyente, pero también permanentemente con los secretarios y con las entidades del distrito, pues revisando en qué se invierten los recursos, cómo se invierten, que sí generen valor, que estemos impactando la vida de todos los ciudadanos, y toca gerenciarlos. Esto es una ciudad que tiene un privilegio muy grande, y ese privilegio es la capacidad de generación de ingresos, de generación de valor, a través de sus ingresos corrientes, pero también a través de las transferencias de EPM. Esto amerita, debe tener un rigor técnico, criterios gerenciales para poder administrar estos recursos,
y a eso es lo que nos hemos dedicado desde que llegamos. Yo tuve la oportunidad de estar en la Secretaría de Hacienda en la administración anterior del alcalde Federico Gutiérrez entre el año 2016 y 2019. Repetimos en la Secretaría de Hacienda y eso nos ha dado, pues la experiencia nos ha llevado pues a tener, digamos, mucha más capacidad para entender esas dinámicas presupuestales, las necesidades de la ciudad e insisto, el manejo pulcro y honesto y transparente de los recursos que son de los ciudadanos, que no son de nosotros, que son de los contribuyentes, que con mucho esfuerzo los pagan y con muchas ganas de ver que se ejecuten bien. Bueno, ahí estaba el secretario de Hacienda de Medellín, Orlando Uribe. Secretario, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Susana. A usted muchas gracias y gracias, Andrés. Vamos a hacer entonces una primera pausa, ya regresamos para seguir hablando del superávit aprobado en Medellín. Ya volvemos. En Noticias Telemedellín, hablemos de... En Noticias Telemedellín, hablemos de... Continuamos en Telemedellín, en Hablemos de, estamos conversando sobre el superávit aprobado por el Consejo Distrital el pasado fin de semana y tenemos más cifras, más discriminados y esto lo hace nuestro compañero Juan Guillermo San Martín. Juan Guillermo. Sí, Andrés, televidentes, importante conocer también en aras de la transparencia que todos los ciudadanos, así como el Consejo hace veeduría. Este es un ejercicio que todos pueden hacer, ver en dónde se van a invertir los recursos, en este caso provenientes del superávit, una labor que por supuesto hace parte también de la gobernanza de cada uno de los habitantes de nuestro distrito. Veamos entonces en dónde se van a destinar tema por tema, secretaría por secretaría, estos recursos que llegan del superávit del distrito aprobados por el Consejo Distrital. Volvamos a retomar la cifra, son en total 335.515 millones de pesos los que llegan al distrito de Medellín para diferentes temas, fundamentalmente la atención de emergencias, y veamos diferentes temas. Importante, ya lo mencionaba el concejal, el doctor Luis Guillermo, 117.170 millones van a ser destinados a temas de infraestructura, este es el 35%. ¿Por qué importante? La infraestructura, no solamente las emergencias causan diferentes daños ambientales, afectan a las diferentes comunidades, sobre todo que viven en estas zonas de laderas, a bordes de quebrada que tienen un inminente riesgo, sino que también afectan la malla vial de nuestra ciudad. Por eso es importante esta inversión en infraestructura. Salud, muy importante, es uno de los que tiene el presupuesto también más alto, 61.000 millones de pesos, principalmente para la atención en la red Metrosalud de nuestra ciudad y también los hospitales públicos en el caso del Hospital General. Mitigación del riesgo y recuperación de la malla vial, 51.560 millones de pesos fueron aprobados por el Consejo en este superávit. Veamos otros temas en los cuales también se va a invertir este presupuesto. Este es muy importante, ya también lo mencionaban los concejales, mantenimiento de quebradas, 38.352. De hecho, ya en un primer barrido, en un primer trabajo que hizo la Secretaría de Medio Ambiente, detectaron 57 puntos críticos en diferentes quebradas, sobre todo las quebradas del oriente y occidente, quebrada Santa Elena y las quebradas que bajan de los corregimientos Altavista y también del corregimiento de Palmitas, es al que le van a poner fundamentalmente la lupa en este tema de la temporada de lluvias. Buen comienzo también importante, los niños, la atención a la primera infancia de nuestra ciudad, este programa que hace parte también de uno de los proyectos estratégicos del Plan de Desarrollo, 34.000 millones de pesos. Además de estas cifras, también quise traerles esta noche a los televidentes y también a la discusión otros temas importantes. Inclusión social, 32.000. En el tema de la atención a las familias afectadas por las lluvias, hay un componente muy importante de inclusión social y ayudas humanitarias que también en este caso serán reforzadas presupuestalmente por el superávit. Y fortalecer al DAGRET, 18.779 millones de pesos.
Ahora sí les comento por qué es importante estas inversiones en el DAGRED y parto de este último punto, por la situación de las emergencias. Acá hay unas cifras bastante dicientes frente al tema de la ola invernal. Veamos entonces por qué es importante invertir en este caso de las emergencias. En el mes de abril llovió el doble que en el 2024. Estamos ante un inminente tema de cambio climático en la ciudad de Medellín, una adaptación que apenas la estamos conociendo y también abordando, y en este mes llovió más de lo que suele llover. En el mes de mayo llovió, en lo que llevamos de este mes ya llovió lo equivalente a todo el mes. Van 15 días y ya llovió lo equivalente en los pronósticos a todo el mes. Por supuesto, esto hace que se tengan que tomar medidas de prevención. Y en esa noche, lamentable noche donde 2 personas fallecieron en el corregimiento Altavista, la noche del 29 de abril, llovió lo que equivale a toda la lluvia de febrero en una sola noche, lo que nos dice que invertir en la prevención frente al cambio climático, frente a las emergencias, es desde luego un asunto urgente en el distrito de Medellín. Juan Guillermo, muchas gracias. Bueno, ahí veíamos entonces la importancia de invertir en este tema de la atención a las emergencias. Ustedes nos decían que ustedes también lo priorizaron dentro del Consejo. Cuéntenos un poco más de cómo fue esa discusión, de cómo llegaron a la aprobación de ese superávit. Pues, a ver, las discusiones en el Consejo, hay discusiones en el recinto propiamente dicho, ¿sí? Y hay mucha conversación por fuera del recinto. Nosotros conversamos entre nosotros, conversamos con los funcionarios. No, es argumentando, es mostrando, es indicando, es tratando de probar. La esencia, yo insisto mucho en el Consejo. El Consejo es un escenario de la política. En la política tenemos aproximaciones, tenemos visiones. Entonces lo que tratamos es de llegar a un acuerdo. El alma de la política es el acuerdo, la búsqueda del acuerdo, pero mediante la discusión racional, el argumento. Yo he estado muy contento en este consejo. Porque hemos trabajado mucho en estos temas. Fíjese, por ejemplo, en este tema del superávit, estuvimos de acuerdo con el concejal del Pacto Histórico, el doctor José Luis Marín. Llegamos a un acuerdo, nos sentamos, trabajamos temas y lo sacamos adelante, porque está el interés de la ciudad. Entonces, cuando anteponemos eso y cuando tenemos argumentos, pues llegamos a los acuerdos. Obviamente a veces decimos cosas duras, y somos sarcásticos y cosas de esas, pero en el Consejo en general no nos tomamos las cosas personal. Para complementar lo que dice el profe Susana, es encontrar esa línea, ese punto medio entre lo político, porque nosotros somos actores políticos, pero también lo técnico, porque la administración municipal se basa en lo técnico, en los estudios y en toda la parte técnica, pero muchas veces es llevar a lo que la ciudadanía está solicitando. Yo no sé si ustedes vieron ahorita cuando entrevistaron a las personas al principio, casi que los 4 o 5 temas que hablaron las 5 personas fueron los 5 temas que acaba de decir el amigo aquí, San Martín. Así es. O sea, la conexión que hay entre la ciudadanía, el Consejo y la alcaldía es una oportunidad muy grande que tenemos hoy en día, porque estamos entendiendo la dinámica política, entendiendo la dinámica social, pero también complementando la dinámica técnica y jurídica que muchas veces nos enfrascamos y que nos llevan muchas veces a eso, a esos tecnicismos, pero eso hay que llevarlo a lo esencial, a lo fácil de digerir, a que la ciudadanía entienda y se vea beneficiada de las decisiones técnicas y políticas que tomamos en el Consejo Distrital. Y todo se resume en una palabra, lo dijo el profesor: acuerdo. Nosotros hacemos acuerdos municipales. Es muy bonita la palabra, acuerdo. Acuerdos municipales. La forma en que se designa la expresión jurídica en nuestro trabajo es muy bonita. Las asambleas hacen ordenanzas, el Congreso hace leyes, el Consejo hace acuerdos. Es bonito eso. Entonces eso es muy importante y nos lleva a acordar entre oponentes o que tengamos ideologías diferentes, pero por encima está la ciudad y la gente, y ahí es donde nos encontramos y acordamos.
ese superávit fue aprobado por 20 concejales de 21, entre ellos los de oposición. Entonces miren que esto está por encima de las ideologías políticas o de los debates políticos que tengamos. Hay sensatez, hay raciocinio por parte de los concejales y a la hora de ponernos de acuerdo, ahí vamos a estar para dar la discusión. Nos pusimos de acuerdo. Y hablando de acuerdo, hay un proyecto de acuerdo que tiene que ver con esto. Radiqué y interesa a muchos concejales, entre ellos a Alejo, un proyecto que yo llamo el proyecto del río y sus quebradas. Ahí tenemos una ambición, se está discutiendo, en este momento está discutiendo y va a haber mucha discusión sobre ese proyecto porque hay que ajustarlo jurídicamente, hay que ajustarlo financieramente, pero es un proyecto muy bonito. No pretendo decir que eso va a solucionar todo, pero sería un gran aporte a la superación estructural de problemas que tenemos con el río y las quebradas. El río de nosotros es un río que tiene un pequeño caudal, pero tiene unas variaciones muy grandes y eso genera daños. En San Antonio, Texas, hay un río similar, hay un río similar que hacía eso. Y lo doblegaron generando una estructura subterránea de túneles por las cuales se hacen pasar las crecientes sin que afecten las márgenes y dañen. Y el río hoy tiene un potencial recreativo. Entonces, en el proyecto de acuerdo va la iniciativa de que la agencia APP genere una iniciativa público-privada de origen público a proyectarla a nivel internacional para que venga una firma, un consorcio, a hacer una recuperación del río, haciendo obras para manejar las corrientes y darle una utilización recreativa al río. Y lo otro es la utilización de un porcentaje del 5% de las transferencias de EPM al municipio para atender durante 20 años las quebradas. Coger cada año 2, 3 quebraditas, 2, 3 quebraditas y hacerles inversiones importantes. 4.200 quebradas. Sí, pero si manejamos las más importantes, controlamos todo. Y entonces tendríamos un manejo estructural de este problema. Para ir finalizando y volviendo al tema del superávit, concejal, muy buena la propuesta que usted nos comenta, la atención en las emergencias también, por supuesto. Yo les quiero preguntar si es común tener un superávit como lo tiene hoy Medellín. ¿Esto pasa en otras ciudades de Colombia? No, es común no, es decir, es más común que aparezca déficit en otras ciudades y salgan a buscar. No es común superávit de tal magnitud. El de este año fue excepcionalmente bueno porque recuerde que nos explicó el secretario de Hacienda, se hizo ese manejo de amnistía en intereses y gente que tenía problemas con sus impuestos, entonces los pagaron, se beneficiaron de eso y eso benefició el recaudo tributario. Por eso fue tan grande, especialmente grande. Pero siempre debe haber un superávit, nadie le hace las cosas pues precisamente. Claro, porque ellos hacen unas proyecciones de los presupuestos y digamos que esa variación es lo que va al superávit, pero esto es una ciudad que si se administra bien los recursos públicos, la gente confía a la hora de pagar sus impuestos, una muy buena administración de EPM va a generar que tengamos un superávit, este recurso, para poder seguir llevando adelante este plan de desarrollo, que también es un reto ejecutar. Yo que fui secretario, ejecutar en lo público es muy difícil, es complejo, entonces es también darles la herramienta a la alcaldía, porque nosotros como concejales le hemos dado todas las herramientas a la alcaldía de Federico Gutiérrez. Ya llegó el momento en donde se tienen que empezar a ver todas estas obras, la ejecución, porque lo dejamos de ñapa, ya que están poniendo ahí los letreritos. No solo aprobamos superávit, sino que aprobamos vigencias futuras por más de 600.000 millones de pesos, donde se van a detonar los proyectos más estratégicos de la ciudad. Recursos entonces para el desarrollo de Medellín, ya lo decía usted mismo, uno de los superávitos, si no el superávit más alto de la historia que ha tenido el distrito de Medellín. Ustedes, señores, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Hablemos de.
Muchas gracias por invitarme y vuelvan a hacerlo. Bueno, conversar con ustedes. Muchas gracias y una feliz noche para todos. Susana, buenas noches. Muchas gracias, Andrés, muy buenas noches y gracias a ustedes como siempre por acompañarnos. Nos esperamos el próximo jueves. En Noticias Telemedellín, hablemos de...